Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Licenciada, muy buena noche. Muy buenas noches con todos, chicos. Muy buenas Licenciada, noches. buenas noches. Muy buenas noches con todos, ya que se van uniendo poquito a poquito a la presente Dice reunión. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches. Vamos a ir dando ya por inicio con nuestra clasecita del día de hoy, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Dentro de lo que de clase, buenas noches. Vamos a hablar acerca de lo que son los conceptos financieros básicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Directamente son todas las terminologías, son todos los referentes, todos los, prácticamente como conceptualizaciones que nosotros debemos debemos saber reconocer, debemos también tener como un consciente directo de lo que son y de lo que representan a cada uno de nosotros. Yo les mencionaba en la primera clase que el emprendimiento no solamente me va a servir a mí con la finalidad de saber desarrollar una idea de negocio ya, sino que más allá de ello, me va a mí también a permitirme poder conocer un poquito más de lo que es el negocio, de lo que es el dinero, de cómo manejar adecuadamente el dinero, de quizás el momento de llevar a cabo una inversión, un manejo económico en el hogar, en un pequeño emprendimiento, en lo que sea, en cualquier espacio de nuestra vida cotidiana que tenga que ver con el dinero, sepamos y tengamos todo el referente importante para yo poder saber cómo actuar, para yo poder saber directamente cómo utilizar estas herramientas a mi favor, ¿sí? Esto es lo que yo quiero saber y esto es lo que yo quiero utilizar. En este caso nos dice que dentro de los conceptos financieros básicos, nos dice que en un mundo globalizado en el que es posible interactuar con cualquier parte de las 24 horas del día, los conceptos básicos financieros son el lenguaje que nos permitirá tratar la información y presentarla de manera adecuada para que sea entendida y utilizada por quienes la requieran, dentro o fuera de nuestras fronteras. ¿Qué quiere decir entonces? Que los conceptos financieros básicos tienen que ver también con el área globalizada. ¿A qué se refiere de que nos habla como tal la globalización? Prácticamente nos enseña cómo dentro de cualquier espacio de la cotidianeidad, dentro de cualquier referente de nuestro día con día, estamos interconectados, como nos dice aquí, las 24 horas del día. Gracias a la globalización, nosotros podemos tener contacto con el otro lado del mundo en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque prácticamente ya hemos avanzado, nos hemos desarrollado, hemos alcanzado grandes objetivos al momento de crecer como personas, al momento de evolucionar como seres humanos, al momento de alcanzar cierto tipo de objetivos que también quizás en algún momento parecían imposibles. ¿Qué sucede entonces aquí? Que también los conceptos básicos del financiamiento son parte estructural, son parte importante de lo que nosotros somos y de lo que nosotros desarrollamos dentro de varias actividades y dentro de varias estructuras cotidianas de nuestro día con día. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver aquí directamente entonces? Que nosotros sepamos identificar, que nosotros reconozcamos que en todo el proceso, en todo el avance, en toda la cotidianeidad que nosotros vamos teniendo día con día, es fundamental reconocer estos términos. Quizás si yo les pregunto qué términos básicos ustedes reconocen o más se les viene a la mente, quizás al momento de hablar de negocio, quizás me dirán inversión, gastos, costos, muchas palabras que quizás generalmente nosotros escuchamos con cotidianeidades, pero a veces no sabemos como tal cuál es la originalidad y quizás qué características tienen cada uno de ellos y qué referente tienen también dentro de la idea del negocio y dentro de la idea del emprendimiento. Todo este proceso, todas estas características, lo que nosotros nos entendemos y a lo que nos ayuda y a lo que nos acerca como tal, es a reconocer y a identificar
qué es lo que queremos alcanzar con el negocio y también en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En nuestras actividades referentes dentro del ámbito económico. Recordemos que prácticamente la economía, el dinero está presente día con día, ¿sí? No podemos decir que es algo que quizás hoy día lo veo y mañana no. Día con día nosotros tenemos de tal o cual manera siempre presente lo que es el dinero. Entonces es importante saber cómo utilizarlo, es importante saber cómo manejarlo de una forma efectiva, de una forma adecuada y de una forma especializada para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Eso sí que entonces vamos a ir, déjenme desarrollando. Nos dice, dentro de esto nosotros tenemos lo que son los conceptos. Vamos a ir viendo la palabra conceptualización directamente se refiere a qué? A que yo voy a conocer como tal quizás cuál es la originalidad, qué busca, qué enfoque tiene, a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere ayudarme a entender esa palabra. Tenemos como principal palabrita, principal conceptualización, la palabra ingresos. Nos dice, el concepto de ingresos es la cantidad de bienes por el precio. Ojo, vamos a volver a leer. Es el concepto de ingresos es la cantidad de bienes por el precio. No se debe pensar que toda entrada de efectivo es un ingreso que ayudará positivamente al patrimonio de una empresa. ¿Sí? Nos dice que directamente los ingresos es más o menos lo que yo tengo como beneficio ya de mi emprendimiento. Ya prácticamente todo lo que yo ya veo de forma positiva. ¿Por qué? Porque no todo lo que a mí me dan de dinero ya cuenta como ingresos. Por ejemplo, esto lo vemos incluso reflejado cuando nosotros hacemos un préstamo, ¿ya? ¿Qué es lo que prácticamente obtenemos cuando nos hacemos un préstamo? Lógico, obtenemos ingresos. Yo obtengo dinero, pero este dinero es algo que yo tengo que devolver en cierto plazo, ¿sí? En ciertas cuotas. No es un dinero que ya me lo puedo gastar y listo, se acabó. No, es un dinero que me va a servir a mí para cumplir con tal o cual actividad, pero que directamente funciona como una entrada de dinero. Por eso es que nos dice que no todo ingreso de dinero tiene que ser directamente un ingreso para el emprendimiento. Lo del ingreso netamente se refiere a cuando yo ya tengo algo positivo en mi cuenta bancaria. Yo ya tengo algo positivo para mí, para el desarrollo de mi persona, para el desarrollo de mi idea de negocio, para el desarrollo de mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, la primera palabrita que nosotros estudiamos es el ingreso. Esto es importante que nosotros reconozcamos porque usualmente solemos escuchar estas palabras constantemente, pero a veces no sabemos cuál es su significado real. Como les digo, muchas veces utilizamos palabras pero sin saber qué se refieren netamente. Como por ejemplo, ya veremos más adelante, costos y gastos que quizás creemos que pueden tener una semejanza o pueden tener una misma significación, pero cada una de ellas representa algo en específico. Tenemos lo que son los costos. Los costos nos dice que son todos los desembolsos que hace la empresa para producir un bien o servicio que generará un beneficio económico dentro de un ejercicio contable, ¿ya? A eso se refiere lo que son los costos. El desembolso de dinero, ¿qué quiere decir? Que yo estoy sacando dinero del emprendimiento, sacando dinero de la idea de negocio que yo voy a desarrollar. Eso es un desembolso. Nos dice que es el desembolso que hace la empresa para poder producir un bien o un servicio. ¿Qué sucede? ¿Por qué le reconozco yo como un costo? Un costo es algo de lo cual yo voy a poder quizás obtener a posterior algún tipo de beneficio. Nos dice dentro de un ejercicio contable. Es decir, dentro de alguna cantidad de tiempo que yo me haya planteado, que yo haya especificado que tengo que obtener como retribución. No quiere decir que netamente nosotros cuando hablamos de negocio y hablamos de emprendimiento solamente voy a tener egreso de dinero, o sea, todo lo que sale del negocio y no voy a recibir nada a cambio. Es como más o menos el costo viene a tener quizás un poco de semejanza con lo que es la inversión. Quiere decir, yo tengo una salida de dinero, pero que me tiene que producir. Necesariamente es para generar
más dinero. Es decir, voy a crear algo con estos costos, estos desembolsos de dinero. Lo que voy a hacer es generar algún tipo de bien, pero que me tiene que retribuir, que me tiene que regresar algún tipo de beneficio. Como les digo, generalmente nosotros debemos saber reconocer cada una de estas palabritas. ¿Para qué? Para poder utilizarlas dentro de una actividad de contabilidad generalizada, es decir, en común. Cuando nosotros tenemos una conversación con cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida, siempre es importante el saber también qué significación tiene cada una de estas palabras, qué características tiene, a dónde quiere alcanzar o qué elementos quiere desarrollarse como tal. ¿Sí? Entonces, la segunda palabrita que nosotros hemos estudiado son los costos. Tenemos también lo que son los gastos. Viene a ser otra palabra, como les digo, quizás puede llegar a ser semejante a costo, pero tiene otra significación de igual manera. ¿Qué nos dice lo que son los gastos? Un gasto generalmente es el desembolso que debe hacer la empresa para poder llevar a cabo sus actividades, ¿ya? Entonces, un gasto es netamente algo que tiene que sí o sí sacar la empresa para poder cumplir con sus objetivos, para poder cumplir con sus características cotidianas. Más adelantito, quiero que nosotros entendamos, espérenme, cada uno de ellos para reconocer. Vamos acá. En este caso, ¿qué quiere decir? Que los gastos prácticamente son esta salida de dinero, pero que tiene que sí o sí realizarse para que el emprendimiento pueda seguir avanzando. Por ejemplo, un gasto es el pago de los servicios básicos, el pago del arriendo. ¿Qué quiere decir? Que se venda o no se venda, yo tengo que realizar ese desembolso de dinero. Así venda un producto como así venda 100 productos, tengo que realizar ese gasto. Prácticamente eso es algo que ya veremos más adelante con los costos fijos, costos variables y todo, que tiene que ver también con la calidad y la estructura que el emprendimiento tenga. Por eso es que les digo que cada terminología se encarga de especificar algo. Por ejemplo, el costo es el desembolso que me sirve para crear un bien que me va a permitir generar más ingresos. Es más o menos tiene una semejanza con lo que es la inversión, que directamente la inversión consiste en asignar un capital a una actividad que genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos propuestos. Algo que nosotros debemos tener conciencia es que los objetivos son el pan diario de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque es como tal el motor que yo voy a tener, el referente que a mí me va a servir para poder alcanzar, para poder caminar, para poder saber a dónde quiero llegar, para poder saber qué es lo que quiero conseguir. Recordarme constantemente qué es lo que quiero avanzar y qué es lo que quiero lograr con mi idea de negocio, con mi idea de emprendimiento. Y los objetivos son los que me van a mí a encaminar, es como que me fueran creando un sendero, creando un caminito por el que yo tengo que transitar. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que quiero lograr y, como les decía, alcanzar el éxito. Entonces, la inversión directamente es como tal esta capital, esta cantidad de dinero que yo asigno con la finalidad de alcanzar los objetivos, sea para lo que sea. La inversión me habla ya del conjunto de actividades que requieren un dinero, pero de forma ya generalizada. No me especifica nada en común. Es decir, la inversión es para todo lo que yo necesite, para todo lo que yo requiera dentro del emprendimiento. No como tal, digamos, la inversión va a ser solo para comprar instrumentos quizás para mi emprendimiento, solo para comprar materia prima o solo para una cosa u otra. No, como tal, como tal, la inversión se encarga de todo, absolutamente todo lo que hay en el mercado, todo lo que yo quiero buscar para poder llevar a cabo mi idea de emprendimiento. Sí, indumentaria, materia prima, arriendo, gastos, la garantía del local, quizás la compra conseguir, perdón, los proveedores, todo, absolutamente todo lo que yo requiera, a eso se refiere la inversión y nos dice que se debe asignar un capital. Es importante aquí, chicos, que nosotros también tengamos en cuenta la psicología que debe tener un emprendedor. ¿Qué quiere decir?
es prácticamente un dicho que comúnmente nosotros escuchamos que no hay que estirar más allá de donde las sábanas nos lo permiten. Es decir, que yo tengo que saber invertir, yo tengo que saber utilizar este capital siempre y cuando me den las posibilidades de la mejor forma. Yo no puedo decir que tengo un capital de $100, pero todas las inversiones que tengo que hacer o las compras y todas las cosas que necesito superan los 200 o $300. ¿Cómo me voy a hacer prácticamente partícipe de este tipo de actividades si yo no tengo quizás las posibilidades? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber reconocer. Por eso es importante la investigación, por eso es fundamental que nosotros constantemente desarrollemos la idea del analizar todos y cada uno de los elementos que tiene como tal el mercado con la finalidad de que de yo poder saber qué es lo que requiero, qué es lo que necesito y de acuerdo a mis capacidades, a mis destrezas, a mis habilidades, desarrollar como tal. Entonces tenemos ya lo que es inversión, costo, gasto y también ingreso, ¿sí? Cada una de estas palabritas tiene un objetivo principal dentro del modelo de negocio. Cada una de estas palabras se encarga de algo en específico, se encarga de acercarme mucho más a alcanzar como tal la meta anhelada, que lógicamente es el éxito del negocio. La clasificación entre lo que son costos y lo que son gastos. Esto es lo que les estaba mencionando anteriormente. Nos dice que para lograr la eficiencia de una empresa, de cierta manera, en lo que se refiere a producir un bien o préstamo o prestar un servicio, tenemos lo que es la clasificación de costos. Tenemos costos fijos, costos variables y costos semifijos, ¿ya? Recordemos, costos, aquel desembolso de dinero que me sirve para generar un bien. En este caso, ¿cuál es un costo fijo? Son aquellos relacionados con la producción que se tiene que asumir o cancelar, como lo que les mencionaba. Que pase lo que pase, tiene que como tal ser utilizado. En este caso, los costos variables son aquellos relacionados con la producción que son directamente proporcionales a la misma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los costos fijos, por ejemplo, vamos a hacer cuenta, los costos se refería a generar un bien que me permita poder percibir como tal un ingreso. Podemos decir un costo fijo, el mantenimiento de una maquinaria. Ya voy a crear yo pantalones. Ya la máquina a mí me permite como tal crear los pantalones, pero yo sí o sí tengo que pagar, tengo que costear el, em, el constante cuidado de la máquina. ¿Ya? ¿Qué es esto? Un costo fijo. Que pase lo que pase, yo tengo que realizar este costo. No es un gasto porque como tal no es que estoy simplemente desembolsando un dinero y no me va a regresar. No, estoy como tal utilizando este dinero, es un costo que estoy realizando con la finalidad de que la máquina me produzca los bienes. Si yo le hago mantenimiento a la maquinaria me va a seguir produciendo pantalones y por ende los pantalones me van a dar ingresos. ¿Qué quiere decir? Estoy utilizando como tal un bien, estoy dándole mantenimiento a un bien que me va a generar a posterior. En este caso, los costos variables son aquellos que son determinables directamente a la producción. Sí, si hay mayor producción, entonces el costo puede ser mayor. Si hay menor producción, el costo puede ser menor, pero siempre tiene que mantenerse como tal en un equilibrio y puede ser durante temporalidades, por ejemplo, pero estos son variables. En este caso, quizás los 5 primeros meses del año puede ser un costo. Por ejemplo, vamos a poner, ahorita estamos en época de ingreso a clases en lo que es la región sierra. ¿Ya? ¿Qué es un costo en este caso variable? Porque en estos primeros meses las librerías contratan personal para poder atender las librerías porque la demanda es bastante alta. Ya es un costo, porque es un costo, por ejemplo, el pago de los empleados. Porque en este caso, al contratar más empleados, puedo atender a más gente y esto me va a generar un ingreso. Es un costo variable porque quizás después del mes de septiembre, octubre, las ventas bajarán y ya no requeriré contratar este servicio. Es un costo que se mantiene por ciertos rangos de tiempo. Y en otro lado tenemos lo que son los costos semifijos, que son los que se caracterizan por ser fijos durante un determinado volumen de negocio. ¿Ya qué quiere decir? De acuerdo al tipo de producto que yo estoy desarrollando y también a la cantidad con la que yo voy a manejar, a la cantidad con la que yo voy a estructurar mi emprendimiento. Puede ir más o menos de la mano con lo anterior que estábamos hablando.
A mayor producción de mercadería, voy a requerir lógicamente una mayor utilización de costos. A menor producción, una menor utilización de costos. Quiere decir que lógicamente estos costos me permiten utilizar o vamos a también tomarle de la mano como inversión. Vamos a utilizarlo con la finalidad de invertir en algo, en cualquier bien o en cualquier instrumento que me va a permitir tener un rédito a cambio. Esta es la diferencia que tiene el costo a que tiene el gasto. Que el costo siempre, siempre me va a permitir a mí tener algo de vuelta, es decir, algún ingreso de vuelta, un beneficio de vuelta, que si yo como tal costeo algún bien o algún servicio, tiene que ser que lo estoy costeando porque esto me va a permitir obtener un ingreso de vuelta. A diferencia de lo que vamos a ver que tenemos con los gastos. Aquí en este caso tenemos lo que son, por ejemplo, gastos administrativos y gastos de ventas. Los gastos administrativos son aquellos que se atribuyen al área administrativa de un emprendimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, al área de psicología, muchas de las ocasiones que los emprendimientos tienen que sí o sí mantener en cierto grado de personas una persona que se encargue de velar por el bienestar de los trabajadores. Ya es un gasto administrativo. Tiene que ver como tal más con la parte complicada, podemos decirle, del negocio, con la parte un poquito más estructural, ¿ya? En este caso, por ejemplo, pagar a quizás contadores, pagar a proveedores, pagar como tal a la parte que se encarga de que administrativamente el emprendimiento esté bien, gerentes, creadores de contenido, marketing, toda la parte administrativa, ¿ya? Son gastos que sí o sí se tienen que realizar. Por otro lado, tenemos lo que son los gastos de venta. En este caso son gastos necesarios para que un cliente o usuario adquiera los productos o servicios. ¿Qué quiere decir en esto? Que yo tengo que aquí saber utilizar correctamente el dinero, gastar correctamente el dinero con la finalidad de poder lograr que el producto llegue adecuadamente a su cliente, llegue de la forma más efectiva al potencial cliente, a la persona que va a obtener como tal el beneficio de mi producto. Eso es lo que yo estoy buscando en este momento, los gastos. Como les digo, gastos administrativos y gastos de venta. ¿Qué es lo que sucede aquí? La gran diferencia entre lo que son los costos y entre lo que son los gastos. Entre estos dos elementos, el costo como tal es algo que me retribuye algo. El costo es algo que, por ejemplo, yo saco dinero del emprendimiento, pero con la finalidad de que se me regrese la cantidad y también ya con beneficios. Pero en otro lado, los gastos son como tal ya desembolsos de dinero, pero que no siempre me van a servir para poder obtener un beneficio de vuelta, sino que son actividades que sí o sí se tienen que cumplir, pase lo que pase en el negocio. Sí, son actividades que no como tal me van a servir, porque puede ser que yo pague, por ejemplo, como les decía, los servicios básicos son un gasto dentro del negocio. ¿Por qué? Porque yo puedo, como no puedo pagar la luz, que el emprendimiento quizás en muchas de las ocasiones tiene que referirse a otras características de la realidad, a otras características del entorno, que si yo pago la luz, generalmente yo puedo saber que el emprendimiento va a desarrollarse adecuadamente, pero el gasto no tiene absolutamente nada que ver. No es que porque yo pagué $20 de luz, me van a mí a devolver $40 ganados en pantalones. No, son gastos que salen. Puedo pagar un mes 20 como otro mes 10, pero eso no tiene que ver con nada de que yo voy a recibir alguna retribución dentro del emprendimiento, como tal, dentro del producto. Generalmente los costos son los que se basan en el producto como tal, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el producto para yo poder obtener un beneficio. En cambio, ya los gastos son los que se refieren a todo lo externo del producto, ¿sí? Quizás muchas de las ocasiones, como les decía, aquí nos dice también gastos administrativos, es decir, pagar a un personal administrativo, los gastos de venta, que es hacer como tal, como que el producto obtenga el potencial cliente, en general, ¿sí? Son desembolsos de dinero importantes que nosotros debemos saber reconocer, que debemos saber identificar para qué, para poder llevar a cabo un buen manejo de la economía de nuestro negocio. Aquí nosotros vamos a ver algo importante que le conocemos como el punto de equilibrio y proyecciones financieras.
¿Qué es el punto de equilibrio, chicos? Esta es una palabra importantísima. El punto de equilibrio es el lugar del mercado en el que se encuentran compradores y vendedores, en el que se encuentra la oferta y la demanda. En este caso nos dice el punto de equilibrio es el número de unidades que se deben vender y en el cual los ingresos de un emprendimiento igualan a los costos y gastos, ¿ya? En este caso tenemos prácticamente aquí unas pequeñas fórmulas que nos enseñan cómo prácticamente se manejan estos costos, cómo se manejan estos gastos con la generalidad de poder reconocer directamente qué es lo que quiere alcanzar un modelo de negocio. En este caso nos dice, ¿es posible predecir el rumbo de nuestro emprendimiento? Y nos dice que la respuesta es que sí. Para ello se utiliza una proyección financiera. Una proyección financiera es el análisis realizado para anticipar cuáles serán las ganancias o las pérdidas resultantes de un emprendimiento. La experiencia de alguien más podría servir de guía útil para quien desee incursionar en la misma área. Otra ventaja de realizar un estudio previo es poder determinar el nivel de gastos, un monto realista para invertir en un negocio. ¿Qué sucede aquí? Como les decía, la investigación, la analítica previa, ¿sí? El estudio de campo, prácticamente lo que tiene que ver con antecesores a crear una idea de emprendimiento son claves porque yo no me puedo aventurar. Yo les he mencionado siempre y les digo, de una o de otra manera, la improvisación nunca va a ir de la mano con el emprendimiento, ¿sí? La improvisación es el peor aliado para una idea de negocio. ¿Por qué? Porque yo debo entender, debo reconocer, debo saber qué es lo que hay en mi modelo de negocio, qué es lo que hay en la estructura, qué es lo que hay en el espacio, qué es lo que hay en el campo, qué es lo que yo debo saber como tal para llevar a cabo la idea del emprendimiento, para poder saber directamente qué decisión tomar. Todo este tipo de conceptualizaciones a mí lo que me sirven es para poder entender y conocer qué decisiones debo tomar con, lógicamente, las finalidades de buscar la mejor opción para lo que son mis ideales, mis objetivos de emprendimiento. Los objetivos me encaminan, los objetivos me direccionan, los objetivos son aquellos que me enseñan qué es lo que tengo que alcanzar, qué es lo que tengo que lograr. Pero por otro lado, también yo con el estudio de campo, soy quien va identificando durante el camino qué decisiones ir tomando, ¿sí? Estas decisiones que me van a permitir a mí reconocer, saber y acercarme mucho más al éxito. Sí, quizás sea un trabajo forzoso, quizás sea una actividad en la cual muchas de las ocasiones podemos llegar a pensar en tirar la toalla, pero no siempre es así porque esto me acerca mucho más al éxito. Estos elementos que yo tomo en cuenta me van a acercar aún más a tener en cuenta qué es lo que directamente me está a mí ayudando a quizás tener el éxito en el emprendimiento. Y como les digo, no siempre necesariamente tiene que ser como tal un emprendimiento, sino que por otro lado, lo que puede ser y lo que me puede incentivar también a mí generalmente es en la vida cotidiana. Nosotros constantemente utilizamos lo que son terminologías básicas, ¿sí? Terminologías que me permiten llevar a cabo una economía, un conocimiento, una característica. ¿Sí? Para ello, quiero que por favor, ya para ir culminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente videito. Sí, que nos habla sobre cómo funciona el dinero y cómo llevar a cabo nosotros también un conocimiento adecuado de unas finanzas. Vamos a ver, por favor. La manera más fácil para entender cómo funcionan las finanzas. Imagina que tienes 3 gallinas y cada una pone un huevo al día. Esos 3 huevos es todo lo que puedes consumir. Así que el lunes tienes 3 huevos, el martes 3 huevos, el miércoles 3 huevos y así sucesivamente. Quizás un día comes huevos revueltos, otro día comes huevos duros, hasta que un día decides que ya no quieres vivir así. Quieres algo diferente. Quieres hacer un pastel de 10 huevos. Pero no tienes 10 huevos y sabes que si sigues comiéndote los 3 huevos diarios, nunca podrás acumular los 10 huevos que necesitas. Además, no quieres esperar. Tienes ganas de comer el pastel ahora. Por suerte, cerca de tu casa hay una granja donde dan huevos fiados.
al crédito. El granjero te dice que si quieres 10 huevos hoy, tendrás que regresar 12 huevos en el futuro. Pero esto no te desanima. El futuro parece lejano, así que decides tomar los 10 huevos y hoy mismo disfrutar el rico pastel que tanto soñaste. Y lo haces. Y ese día te sientes feliz como una lombriz. Finalmente tienes lo que querías. Todo sigue su marcha, hasta que un día viene la gente del granjero para cobrarte los huevos que tomaste fiados. Te pide un huevo cada semana. Un huevo no parece mucho, ¿verdad? Sin embargo, mientras antes comías 3 huevos al día, ahora un día a la semana debes conformarte solo con 2. Si a 3 te parecía poco, imagínate 2. Ahora estás infeliz cada vez que viene el cobrador de huevos. El pastel de 10 huevos ya no te da felicidad. Te lo comiste en pocos días, pero lo vas a pagar por las siguientes 12 semanas. Si hoy tienes 3 gallinas y consumes 4 huevos, mañana tendrás que sobrevivir solo con 2. Mientras tanto, tu vecino que también tiene 3 gallinas, por un tiempo comes solo 2 huevos, mientras espera acumular unos 20 huevos para venderlos y comprarse otra gallina. Gracias a esto, pronto tiene 4 huevos diarios. Es igual con el dinero. Los inversionistas saben que primero necesitan sacrificar el dinero de hoy para tener más mañana. Como ya seguramente lo adivinaste, las gallinas representan la fuente de ingresos, el empleo, el negocio, etc. Los huevos representan el dinero. La granja representa el banco. Y el pastel de 10 huevos representa cualquier cosa que queremos tener, pero que actualmente no nos alcanza para pagarlo. Un carro, un televisor más grande, vacaciones, tú lo decides. Si estás bien con 3 huevos al día, con tus ingresos actuales, entonces no necesitas cambiar algo. Pero si quieres un pastel, tienes que tomar acción. Puedes prestar los huevos, dinero de alguien más, disfrutar el presente y sufrir en el futuro. Puedes reducir temporalmente tu consumo de huevos, dinero, para acumular lo suficiente y comprarte la cosa que deseas. Sacrificar el presente para tener algo en el futuro es difícil, especialmente si se gana poco. Puedes conseguir más gallinas, más fuentes de ingresos, para mejorar tu estilo de vida en el futuro. Tal vez este sea la mejor opción, así que vale la pena considerar nuestras posibilidades. Piénsalo. Si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo otro video. O también puedes abrir tu cuenta en Audible para conseguir gratis tu primer audiolibro sobre... Bien, chicos, entonces de esta manera, ¿qué es lo que hemos podido entender? Que de una o de otra forma siempre es fundamental el saber manejar adecuadamente el dinero, ¿sí? Hay opciones de cómo hacerlo, hay diferentes perspectivas, hay diferentes formas, cada uno de nosotros tiene sus capacidades, sus destrezas, sus habilidades, pero también las oportunidades no son las mismas y las oportunidades no aparecen 2 veces incluso en la vida. Así es que chicos, sin más que decirles que busquemos la mejor opción, busquemos como tal este impulso, este aliciente o esta característica que a mí me va a permitir alcanzar quizás una estabilidad económica. Por eso es que como tal la clase se ha tratado de reconocer estas terminologías, costos, gastos, ingresos. ¿Para qué? Para poder saber también qué es lo que estoy haciendo con mi dinero para poder saber de una u otra manera, en caso de que no necesariamente, como les digo, tengan que ser con la idea de un negocio, sino más allá de eso también el poder reconocer, el poder entender cómo desarrollar una idea efectiva, cómo poder alcanzar el éxito también dentro del negocio, dentro de la parte económica. Manejar también de cierta manera adecuadamente. Espérenme un segundo, chicos, por favor.
Bien, chicos, mil disculpas, tuve que atender una llamada urgente justo con el compañero coordinador. Pero eso es todo lo que he podido compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelentísima noche. Muchas gracias por su atención, chicos.